bastante poderoso y al parecer nadie pudiera estar libre de él. Absolutamente. De hecho, mucha gente cuando supo esta noticia comenzaron a comentar, y por eso hacía la cita con la película Destino Final, que tiene 5 partes. Que, si ustedes acordarán, hay personas que en algún momento estaban predestinadas, digamos, a fallecer en un trágico accidente. ¿Y qué es lo que pasaba? Por una serie de circunstancias, porque alguien de alguna manera podía antelar que algo raro había en el ambiente y tomaba una decisión diferente, zafaban. Y obviamente, ¿qué es lo que hacía la muerte? Volvía a buscarte un rato después para que murieras de la misma manera prácticamente de cómo tendrías que haber fallecido la primera vez que lograste burlar al ángel de la muerte. Bueno, y aquí viene lo curioso, porque este piloto, que era un, digamos, tremendo, digamos, detrás del volante, claro, con mucha experiencia, que viajaba constantemente a la isla de Juan Fernández, y que fue el primero en aterrizar, el que logró zafar pese a la inclemencia del tiempo, y que después, obviamente, el avión donde iba Felipe Camiroaga y otros pasajeros terminó obviamente cayendo al mar. Ahora fíjate que hasta lo que va el peritaje hasta este momento, dicen que el avión no tenía ningún problema, que el cambio brusco que se sucedió en el clima y que la densa neblina confundió obviamente al piloto, que finalmente hizo que se estrellara junto, digamos, con quien lo asistía. No es el primer piloto, ¿te acuerdas que ya también había pasado algo similar? Y ojo, en este caso, ¿cómo se llama? Volaba un avión comercial bimotor y que cabían varias personas. Iban a buscar pasajeros. Es lamentablemente una de las principales causas de este tipo de accidentes, lo de la niebla. Uno cree que la niebla puede afectarle a uno cuando va manejando un auto. Claro. Pero cuando hay esos cambios bruscos de los techos, no es verdad, el techo de la nubosidad en los accidentes aéreos. Porque uno empieza a pilotear a ciegas, solamente lo que se llama volar por instrumentos. Exacto. O sea, hay un cálculo de a qué distancia estás del suelo, el altímetro, todo lo demás. ¿Se supone que este tipo de aviones solamente pueden volar de día por lo mismo, o no? Mira, hay una serie de precauciones que estaba leyendo acá, un parte del reportaje que se ha hecho hasta ahora, que es la máxima recomendación, que obviamente es un avión comercial, es para transportar pasajeros y generalmente se debe hacer en óptimas condiciones. Exacto. Lo que pasa es que el señor que estamos viendo en la foto, que se llama Ricardo Schaffer, que lamentablemente murió en este trágico accidente ayer, efectivamente él piloteaba este avión comercial pequeñito que tenía una capacidad para 12 personas y hacía muchos viajes a Juan Fernández y transportaba a empleados de minera. Y eso iba precisamente a Rodelillo a buscar empleados de minera para llevarlo. Yo creo que de repente, sabéis que ya es una cuestión del destino. Pues en el fondo el tipo tenía tanta experiencia para aterrizar en Juan Fernández. Y de hecho ese día era tremendo el clima. Chuta, esto claro, ya... el clima como el que se encontró, digamos, debe tener esta experiencia con estos cambios. Le hago una pregunta, amigo mío, que usted en su experticia seguramente me la va a poder contestar. A ver, espero. Tomando en cuenta que el avión no tenía ningún problema mecánico. Exacto, es lo que se ha determinado hasta ahora. La expertise del piloto. Tremenda. ¿Podemos hablar entonces de que hay seres humanos, o todos los seres humanos, tenemos una cita con la muerte? Y esa cita es absolutamente inexcusable. Hay un día y una hora, una especie de hilo de Ariadne que en un momento se corta. Absolutamente. Fíjense que hay un montón de religiones que avalan lo que usted acaba de decir. Dice que hay personas que terminan su ciclo, que hay una especie de plazo que ya está preconcebido en el momento en que uno nace. De hecho, si es que uno lo quiere mirar de esa manera, cuando uno nace, no vive un año más, es un año menos que uno tiene de vida, porque hay algo que sí todos podemos estar seguros que nos vamos a morir en algún momento. Y hay personas que pese a su experiencia, pese a las condiciones, a veces como que todo confabula, como que todo se alinea para que, digamos, te pase algún suceso. Yo creo que trágico. Hay un caso que refleja muy bien lo que tú dices, Aldo, que fue hace unos años atrás, no recuerdo cuánto, que era un carabinero, que le disparan y tenía un lápiz Bic en el bolsillo y la bala rebota en el lápiz Bic y finalmente se salva. Pasan como 6 meses, acompaña a un colega a dejar una citación en una casa, él se queda en la cuca estacionado y se viene un viento, bota un árbol, lo aplasta y lo mata. O sea, muere de una forma irónica. Claro, es como te salvó el lápiz Bic, pero el árbol, cuando no tenías que estar ahí porque no tenías por qué ir en ese auto. O el avión que cayó, ¿se acuerdan el avión que cayó al mar? Me acuerdo, no sé, iba creo que no sé, no sé. Y la única persona que se salvó fue un niñito que quedó sentado en un ala. Entonces sí, a ver, un avión se cae al mar y quedó un sobreviviente. ¿Qué posibilidad hay de que eso sea cierto, que eso ocurra? Ninguna, sin embargo, pasa, a veces pasa. Claro, y a propósito de lo que dice Aldo Salfate, suele ocurrir también que las personas que tienen esas salvadas providenciales, ¿no es verdad? Claramente se copó la línea de crédito y por lo tanto a la siguiente lo más probable es que tengan un destino fatal. Absolutamente. Que el caso del carabinero, que es un súper buen ejemplo, porque las probabilidades de que un carabinero muera de un disparo son altas. Pero que alguien muera porque se te cayó un árbol encima y estás dentro de un auto es bastante más improbable. Está fuera de todas las estadísticas. Salvo que fuera un operario que está cortando el árbol, que no es el caso.
Por supuesto, como te digo, o sea, eso rompe todas las gráficas de las posibilidades. Es casi, como decía Donaldo, que pareciera que llegó su momento. Te dieron una línea de crédito, zafaste por un momento, hubo una pequeña pausa, hubo una segunda oportunidad para algo, pero finalmente comenzó a contar un reloj que va, obviamente, en estado regresivo. El reloj de arena, como siempre se lo ha representado en el Renacimiento a la muerte, comenzó, te dio vuelta el reloj y comenzaron a caer los granitos uno por uno, y cuando caiga el último, obviamente, hasta acá nomás llegaste. O sea, todos tenemos un instante preciso en que vamos a morir. Sí. Y no podemos eludirlo. Exacto. O sea, y no podemos saber cuándo es. Nadie lo sabe. O sea, tenemos la certeza de que va a ocurrir. El problema no es el cómo, sino el cuándo. Exactamente. Ahora, es loco. Fíjate que sabia la naturaleza, que sabia, digamos, cómo está conformada la vida, que es muy importante. Y eso es un llamado muy personal que yo hago a aquellas personas que a veces se obsesionan con el tarot y todo lo demás, que no tengo nada en contra. Es que le preguntan respecto a qué va a pasar conmigo. Cuando uno, por ejemplo, si supiéramos ¿cuándo vamos a morir? Moriríamos hoy. Porque el único pensamiento, lo único que nos embargaría todo el rato es saber que tienes que esperar ese momento, de qué manera. Imagínate, Perón, que te dicen, tú, mira, no sé cuándo va a morir, pero va a morir porque te va a caer una rama, obviamente, en la cabeza. Imagínate, haciéndole el quítale a todas las cosas, a los árboles, digamos, no, yo no puedo estar acá. O sea, realmente tu vida se transforma una muerte en tu plena existencia. O sea, comienzas a morir en ese mismo instante. Ahora uno empieza... Es bueno saber. Uno empieza y es bueno vivir cada momento como de una forma especial. Claro, a solo recordar, y a mí me saltan dos casos, también de aviación. Por ejemplo, el caso de un piloto de la Fuerza Aérea que salvó providencialmente en un avión Halcón, que son estos aviones de acrobacia de la FACH. Tiempo después, murió en un accidente aéreo. Hay personas que han salvado providencialmente también con aterrizaje de emergencia y que se salvan, y tiempo después ese mismo avión o el tipo de avión que él pilotaba justamente se pierde, en fin, y capotó y muere. Por lo tanto, esto no pasa de vez en cuando. Esto es una constante, común, ¿no es verdad? Y tal vez puede ser también porque tú estás en un cierto riesgo que tiene que ver justamente con la aviación. Porque, digámoslo, siempre se dice que en la aviación ocurren menos accidentes que, por ejemplo, en el transporte terrestre. Sin embargo, los accidentes aéreos son mucho más brutales y más fatales que los otros. O sea, se cae un avión y lo más probable es que todos mueran. ¿Y saben qué? Respecto a eso, ¿sabe cuál ha sido mi conclusión en la vida? Porque tengo dos casos muy cercanos que zafaron de la muerte. Y es que cuando a veces todo se da para que tú no viajes o para que no te subas a un vehículo. Yo tengo una gran amiga, una tremenda periodista, digamos, premiada, que ella, por un error de cálculo, le sacaron el asiento. Lo arregló porque ella peleó, insistió, dejó la patada y toda la cuestión. Después hubo un problema que había que esperar una hora más. Le dijeron, mira, ¿se puede ir en este avión? No, voy a esperar este. Pasó otro inconveniente y al final estaba tan enojada que se fue y ese avión se cayó. Y ella 3 veces le advirtieron que no se subiera y solo ella tenía un problema. Y hasta que al final, solo de enojar, porque pasaron 3 horas, decidió irse porque hacer una denuncia. Finalmente no quedó nada, dijo, yo debía haber tomado la primera recomendación que la vida puso en mi camino. Las señales del destino. Las señales, hay que estar atento a las señales. También le mandamos nuestra condolencia a las familias de los pilotos que fallecieron lamentablemente ayer.